bienvenida a esta hora en los estudios en Quito a Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Liz. Un cordial saludo a la audiencia de Teleamazonas. Gracias por estar con nosotros. Bueno, empezamos esta semana ya sin un estado de excepción y sin las restricciones que implicaba el mismo, con ciertas medidas que cambian acorde a cada ciudad, y quisiera preguntarle cuál es la expectativa que tiene usted y el gremio más bien, al que usted representa. Mire, específicamente en Quito nosotros estamos muy preocupados por la resolución que pasó el alcalde de Quito la semana pasada. Vemos que lo que trata de imponerse en este momento no ayuda en el tema de salud, no ayuda en el tema económico y tampoco ayuda a lo que pretenden solucionar, que es el tema de movilidad. Y mire, ¿por qué no ayuda en el tema de salud? Y es simple, usted no puede frenar de que la gente salga en su vehículo y no puede pretender que la gente salga más en el transporte público. Usted lo que está creando es la posibilidad de que más gente se contagie. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, en este momento, para la salud, eso no va a ayudar. Quito tiene la tasa más alta de desempleo en este momento, del 23%, 33% de los jóvenes no cuentan con un trabajo. Las ventas en Quito están sumamente golpeadas, estamos hablando de más de 9.000 millones de dólares. Y usted, al frenar el consumo, al frenar la circulación, no va a ayudar a la ciudad en absolutamente nada. En este momento lo que usted tiene que tratar de hacer es que la gente evidentemente se cuide, pero que se retome en algo el consumo, que se retome en algo las ventas y sobre todo no frenar tampoco al sector productivo, porque están tratando de implementar que un mes salgan las placas impares, otro mes salgan las placas pares. Eso genera confusión, inclusive para el transporte interprovincial o de otros cantones. ¿Qué pasa para un pequeño productor que viene con una camioneta cargada de huevos? Le doy solamente un ejemplo. Tiene que saber en qué mes circulan las placas impares, qué mes circulan las placas pares, y es una confusión cuando en este momento debemos simplificar la manera de hacer negocios en esta ciudad, bajar los costos de producción, y estas medidas no nos ayudan en absolutamente nada, Liz. Ahora, efectivamente, el alcalde de Quito decía que han organizado este plan acorde a meses y días específicos, ¿no? Basándose en el último dígito de la placa. Pero ahí, ¿cuál es la propuesta quizás que hacen, ese planteamiento que hacen para que, si bien es cierto, se aplica una restricción de movilidad, de repente en la capital también como en otras ciudades del país, esto de aquí no se convierta en un obstáculo para la reactivación económica que tanto se necesita? Mire, Liz, el problema en este momento que estoy viendo, y es que el alcalde está tratando de solucionar un problema de movilidad, y en un futuro está bien que se enfoque en la movilidad, en la contaminación, pero el problema de Quito en este momento es de la economía, de la pobreza, del desempleo, y en eso debemos enfocarnos en este momento. Y es simple, ¿por qué vamos a complicarnos si ya teníamos un sistema al que todos estábamos acostumbrados en Quito, que es el hoy no circula, y deberíamos volver al hoy no circula? O inclusive mantener por un tiempo los salvoconductos del gobierno y el par e impar durante estos meses, y lo van a hacer hasta el 31 de octubre, pero evaluarlo 15 días más hasta volver al hoy no circula. Pero en este momento lo que debemos promover es el crecimiento económico, la circulación y sobre todo cuidarnos, porque en el auto tenemos menos riesgo de contagiarnos que si tenemos que usar transporte público. Y no es tan fácil como lo que dice el alcalde, porque hay sectores, Quito es una ciudad que tiene valles a su vez, mucha gente vive en los valles, entonces transportarse desde los valles también es difícil. No tiene mucho sentido que en este momento, cuando no hay clases en Quito inclusive, cuando no hay tráfico en Quito, cuando no tenemos un problema de movilidad, trate el alcalde de solucionar un problema de movilidad. Ese no es el problema de Quito. Entonces creo que el objetivo y el norte del alcalde, el enfoque del alcalde en este momento, el enfoque del consejo es el equivocado. Tienen que tratar de ayudarnos en otros temas específicos. Tasas, que la gente pueda usar espacios públicos, los negocios, temas que no se han movido lamentablemente en la ciudad. Pero, como le digo, Liz, lamentablemente el enfoque es tratar de solucionar un problema de movilidad que ni siquiera existe. Si quiere solucionar el problema de movilidad, ya deberían inclusive tener un operador del metro, Liz. Ahora, y si no hay cambios en esta decisión que ha tomado el Consejo Cantonal de Quito, ¿cuál es el panorama que ustedes ven dentro de esa reactivación económica en los 3 meses que restan de este 2020? Mire, lamentablemente este año se proyecta
una caída de ventas de alrededor de 20.000 millones de dólares en el país, el desempleo solo en Quito. Se han desafiliado alrededor de 100.000 personas. Panorama no es bueno. Hay gente que ha entrado a la extrema pobreza, hay gente que ha entrado a la pobreza y lo que la gente quiere es trabajar y quiere trabajar en paz. Entonces, si usted va a complicar más al sector productivo, si usted le va a dar más herramientas a los agentes de tránsito que puede ocasionar problemas de discrecionalidad, todos nos vamos a ver complicados. Los negocios entre Quito y otros cantones, Quito, otras ciudades, también se va a ver complicado. Entonces, si es que el municipio no está ayudando en cuanto a la reactivación económica, tampoco debería generarnos problemas, no debería ser una traba. Creo que debemos reflexionar, creo que el alcalde debe comprender de mejor manera que el problema no es el tráfico en Quito. El problema en Quito es económico, es un problema serio que tenemos en este momento. Estamos hablando de que las ventas en Quito han caído alrededor del 23%, y si usted se fija, esto concuerda con la tasa de desempleo en este momento. Entonces, son otras las prioridades, y lamentablemente creo que el enfoque no es el adecuado, Lisa. Ahora, y manteniendo quizás la esperanza de que esto se pueda dialogar y que se pueda encontrar una vía de consenso que sea favorable para esta reactivación en lugar de ser una traba, que es lo que se argumenta desde los gremios a los que usted representa. Más allá de eso, ¿qué otro soporte requiere hoy por hoy esa actividad comercial, industrial de la capital para poder disminuir la elevada tasa de desempleo que hay y ese impacto que ha dejado el COVID-19 en estos 6 meses de pandemia? Mire, nosotros lo que necesitamos es la facilidad adecuada para poder hacer negocios, o que nos den facilidades para hacer negocios. Lo más importante, que lamentablemente no lo ha podido solucionar el gobierno central, evidentemente es el capital de trabajo, financiamiento, cómo conseguir mejores créditos a mejores tasas. Lamentablemente anunciaron que el Banco del Pacífico o la banca pública iba a prestar alrededor de 1.100 millones de dólares. Bueno, esos créditos no llegaron. Espero que con la buena negociación ahora con los multilaterales, parte del dinero de que llegue se destine a inyectar algo a la economía, algo al sector productivo. Pero eso es esencial. Mire, otro tema que podría ayudar es en los impuestos, ¿no? ¿Cómo nos dan mejores plazos para pagar impuestos, tasas? Otro tema puede ser los servicios básicos, los costos de producción, agua, me invento el servicio eléctrico. ¿Cómo podemos bajar esos costos? Esos serían temas puntuales que podrían ayudar a la reactivación, fuera de otros incentivos que ya vemos que no se va, fuera de otros cambios, perdón, que ya vemos que no se van a poder hacer durante este periodo, porque el país lo que necesitaba finalmente eran cambios estructurales, ¿no? Ya sabíamos que para bajar el costo, el tamaño del Estado, había que también trabajar en reformas, el código monetario, código laboral, el código tributario, una reforma al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, todo lo que se debió haber hecho a su debido momento, pero se postergó. Y ahora asumo que eso quedará ya pendiente para el próximo gobierno. Pero en el Ecuador hay mucho que hacer, Liz, y mucho que hacer para activar al aparato productivo, porque lo único que va a sacar a este país adelante, Liz, y lo único que va a sacar a este país de la crisis es que exista mayor actividad del sector privado. Sectores estratégicos, sector comercial, sector industrial, sector de servicios en general. Bueno, pero esta crisis sanitaria que nos ha tocado vivir, no solamente al Ecuador, sino al mundo, pues nos ha llevado a también ver la forma de darnos la mano los unos a los otros. Y en ese sentido quiero preguntarle si es que ha habido la posibilidad ya más bien desde la ciudad, ¿no? Desde ese cabildo de escuchar las propuestas y tratar de buscar estrategias que viabilicen esa reactivación. Voy a poner un ejemplo y sin querer caer en comparaciones, como se lo ha hecho en Cuenca o en Guayaquil, donde se han conformado mesas técnicas por temas específicos, por ejemplo, una mesa técnica que concentra al presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, de la Cámara de Industrias. Se han buscado mecanismos, el Cabildo ha accedido a buscar o disminuir impuestos o tasas para hacer más atractiva la inversión. ¿Cuál es la situación que ustedes viven en ese sentido, por ejemplo, en sentir ese apoyo ya dentro desde el gobierno local? Mira, acá hemos mantenido muchas veces discusiones con la Secretaría de la Productividad, hemos hecho propuestas, le hemos entregado al alcalde, yo personalmente le he entregado al alcalde una lista de propuestas
para ayudar a sacar a la ciudad adelante, entidades colaboradoras, de mejor manera financiar patentes, tasas, impuestos prediales, el espacio público, cómo hacer que los restaurantes rápidamente o ciertos locales puedan activar sus negocios en el espacio público. Un sinnúmero de propuestas. Lamentablemente lo que sucede es que hay informes que están en la Procuraduría, otros temas se están discutiendo en el Consejo. Miren, una simple ordenanza para activar al sector de la construcción no puede pasar por el Consejo porque muchos concejales que vienen del correísmo y otro que no entendemos de dónde viene, se oponen rotundamente. Entonces, propuestas han sobrado, acercamientos al alcalde han sobrado, acercamientos a la Secretaría de la Productividad. Bueno, nos hemos reunido un sinnúmero de veces. Lamentablemente, la burocracia en Quito impide que se puedan tomar buenas decisiones y decisiones a tiempo. Entonces, mientras en Guayaquil el consejo, la alcaldesa toman decisiones, se reúnen con las cámaras, se ejecuta, se toman decisiones, aquí en Quito le piden que el informe del informe. Ayer mantuvimos una reunión en la noche también con el vicealcalde que maneja la mesa de la Comisión de Movilidad, perdón. Y nuevamente vamos a tener que trabajar en un informe para probar que lo que están tratando de hacer en cuanto a frenar la salida de vehículos a la ciudad está mal, no es una decisión técnica. Entonces, imagínense, aquí nos quedamos en el informe para pasar al concejal, para pasar al procurador, y aquí no pasa nada, Liz. Bueno, y desde la Cámara de Comercio, quizás ante esos trámites que conllevan mucho tiempo, han buscado la manera, y recuerdo que lanzaron una página web que se llamaba Cuando Volvamos, donde se buscaba que el empresario más grande pudiera apoyar a ese empresario más pequeño. ¿Cuáles han sido los resultados hasta ahora? ¿Qué frutos ha dado eso? Mire, sí, nosotros trajimos una plataforma de Colombia que se llama la Liga del Rescate. Entonces sube sus problemas a una plataforma, los pequeños negocios, y reciben ayuda de empresarios grandes que los ayudan en diferentes maneras, ¿no? Vía capacitación, puede ser compra de ciertos productos, apertura de mercados, en ciertos casos muy puntuales, financiamiento. Y sí, hemos tenido ya algunos casos de éxito, eso se ha movido. Tenemos, la última vez que me fijé, habían ya más de 200 y pico de inscritos, y ya habían contactos con padrinos grandes y ya estaban trabajando en algunos proyectos. Entonces mire, estas son alternativas que nosotros como sector privado tratamos de ayudar o tratamos de hacer nuestro aporte, pero es muy importante que las autoridades hagan lo propio y traten de ayudar al aparato productivo, traten de ayudar al sector privado. ¿Por qué? Porque si no podemos mantener nuestras operaciones, los niveles de desempleo van a seguir subiendo, y eso lamentablemente genera otros problemas en la ciudad. El problema de Quito, Liz, es el desempleo, y eso va a traer problemas graves de delincuencia, y en eso se deben fijar las autoridades, nada más, en este momento. Ahora, y con la flexibilidad que se va dando en algunas ciudades, quizás de manera más ágil que en otras, a ciertas restricciones, y que se va propendiendo a que las actividades se vayan reactivando poco a poco, hay algunas que siguen cerradas y que continuarán cerradas por el mismo origen de esos negocios. ¿Cómo esto de qué ha ayudado quizás a ciertos sectores, y cuáles siguen siendo los más afectados con la pandemia, ¿no? Y con el hecho de no poder retomar ese flujo habitual que tenían hasta febrero de este año? Mira, hay sectores que mantuvieron sus ventas, hay negocios muy puntuales que han crecido en sus ventas, ciertas plataformas, los alimentos durante la pandemia. Creció la venta inclusive, pero mire, ahora la economía se está ajustando, y yo le digo, los negocios que más vendieron durante la pandemia, en este momento, si es que compara el mismo mes contra el mes anterior, ya deben estar bajando inclusive sus ventas. O sea, yo creo que esta crisis va a golpear ya a la gran mayoría de sectores, y los sectores más afectados definitivamente, el sector del turismo. Usted vio, han cerrado algunos hoteles emblemáticos en Quito específicamente a nivel nacional. El sector de los restaurantes, han cerrado una cantidad de restaurantes en Quito, en el centro de Quito, norte de Quito, en todos lados, y asumo que en todo el país. Entonces, sí, los sectores más golpeados definitivamente, el turismo, sector de los restaurantes, y evidentemente que cuando
pasamos por una crisis, ciertos sectores se van a beneficiar. Ahora tenemos que ver cuánto dura eso en el tiempo, porque inclusive, yo le digo, la demanda en el mundo ha bajado. Entonces, ciertos sectores que exportan inclusivemente se van a ver afectados. Ahora, y ya para ir finalizando la entrevista, ¿no? Si bien es cierto, esta es una crisis que le tomará al país para recuperarse años, y ya usted ha enfocado cuál puede ser una ayuda en el corto plazo, el hecho de no fijarse en la capital en esta situación de las restricciones o de la movilidad, sino más bien propender a que eso no sea un problema. ¿Qué expectativa tiene usted ya para el 2021? Estamos a 3 meses de que acabe este 2020, empezará una campaña política, ¿y qué expectativas tienen, no? Para precisamente en el 2021 venga este soporte que se necesita para ir dando pasos que nos lleven a dinamizar la economía, a reactivarnos dentro de una economía que ya estaba golpeada y ahora doblemente afectada tras la pandemia. Mire, nosotros esperamos escuchar las propuestas de los nuevos candidatos, esperamos que se respete ante todo la propiedad privada, que el candidato que llegue trabaje para que el sector productivo pueda salir adelante, para que pueda crecer, para hacer reformas importantes en este país, ya las mencioné. No se puede mantener el nivel de gasto que se viene manteniendo durante los últimos 13 años, tiene que hacerse una reforma al Código Monetario, no podemos seguir pagando las tasas de intereses que pagamos, los plazos que pagamos son cortos, no podemos seguir con los altos costos de contratar, de desvincular. No podemos seguir pagando tantos impuestos, incluido el impuesto de salida de divisas, no podemos seguir pagando a un servicio ineficiente que es el IES, que es un impuesto al salario, que no se reinvierte ese dinero en el sistema, por darle otro ejemplo, y sobre todo tampoco los sectores estratégicos en el país pueden estar manejados exclusivamente y mal manejados para el gobierno. Entonces son propuestas importantes y lo propio con el municipio, Liz. El municipio tiene que definir cuál es su estructura, cuántos empleados debería mantener, qué es lo que debería tratar de concesionar, hacer alianzas estratégicas, alianzas públicas-privadas, cómo hace que el sector privado se involucre más en ciertos servicios de la ciudad. Entonces, mire, yo creo que hay que cambiar el modelo del Estado central y en Quito específicamente hay que cambiar el modelo del municipio. Ahorita el gobierno le debe más de 400 millones de dólares. El municipio va a empezar también a atrasarse en salarios, va a empezar a atrasarse con proveedores, pero deben buscar ya un cambio, una estructura que sea sostenible y que genere valor a la ciudad y al ciudadano, Liz. Y quiero con estos equipos agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, analizando las medidas que rigen sobre todo en la capital, una vez que ya no hay estado de excepción y que se vuelve más necesario que nunca pues contribuir con la reactivación económica del país, de las diferentes ciudades del Ecuador. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Liz.